El coronavirus ha llegado para quedarse, no lo decimos nosotros sino los sanitaristas, pero lo cierto es que nos ha cambiado la vida a todos los ciudadanos del mundo, independientemente de la condición económica y social también, aunque sin duda que afecta mucho más a las personas que viven en condición de pobreza o extrema pobreza, que en definitiva es la indigencia. En estas últimas horas el gobierno de la provincia ha otorgado un aporte económico a algunas entidades para mitigar un poco el impacto de la pandemia en esos sectores. Por ejemplo, la gente del movimiento de los Sin Techo, con ellos estamos, pero claro, estamos a través de nuestro móvil. Hola, Anto, ¿cómo te va? ¿Qué tal, María? Buen mediodía para todos. Es así, estamos en el Colegio Mayor del Movimiento de los Sin Techos, ubicado en calle San Jerónimo al 3300, para conocer más de estos detalles, de estos convenios que se han dado para mejorar de alguna manera la calidad de vida de gente que está pasando realmente muchas necesidades. Se firmaron 4 convenios y llegarán fondos por más de 2 millones de pesos para el movimiento que tanto trabaja en territorio, tanto trabaja en los barrios y en los lugares más vulnerables. Estamos con Ambrosino, quien nos va a decir de alguna manera, ¿no?, cómo se ha planificado esto y en qué se va a invertir este dinero que han recibido ahora. Bueno, buenas tardes. Lo más importante de todo esto es que nos da continuidad a nuestro trabajo. Todo el tema del problema de la virtualidad, el problema de la capacitación, el problema de mantenimiento de los jardines, el mantenimiento de las áreas donde se da la comida, son fundamentales porque el deterioro es muy grande. De la parte de los barrios pobres no se aporta en general, así que esos aportes son fundamentales. Hemos firmado 4 convenios por un orden de que llega casi a 2,5 millones. Esto permite planificar con cierta tranquilidad un poco el futuro de la gente. Y son convenios fundamentales que se afectan a 2 aspectos: el aspecto de educación y alimentación. Y en la educación, en el aspecto moderno, que es el tema de ver cómo la virtualidad se incorpora a la vida de los pobres. Ya el padre Atilio Rosso habría creado 2 áreas que eran, primero mi primaria, que era incorporar la tecnología a los chicos de la primaria. Después había estudiado un poco el problema de cómo se podían los chicos incorporarse a la computadora, porque hace un tiempo la computadora, no tanto el internet, pero la computadora tampoco existía en los pobres, y firmó los centros de computación para que los chicos se formen con la computadora. Y ahora el movimiento de los Sin Techo ha hecho una tercera cosa que es importantísima: ninguna mujer pobre de 18 años con hijo puede hacer el secundario. Esas están condenadas, de hecho, a no tener el secundario. Hoy no tener el secundario es prácticamente una privación para ingresar a cualquier cosa. Hemos incorporado dentro del trabajo nuestro el secundario virtual. ¿Qué pasa? El secundario virtual necesita un lugar más o menos cómodo, computadora, internet y alguien en la familia que ayude a interpretar la plataforma. Los pobres no tienen nada, ni un lugar más o menos adecuado, ni computadora, ni internet, ni dentro de la familia alguien que le interprete las... ¿Qué hemos hecho? El movimiento de hecho provee todas las cosas. En 12 centros de computación tenemos centros aptos, hay incluso dentro de la pandemia cuidados con separadores para que los chicos o las mujeres puedan estudiar. Hemos incorporado la computadora, tenemos internet y hemos contratado un sistema de tutores. Hay que convencerse. Yo le digo a los educadores, a las maestras, a los ministros: no sueñen con que usted le va a mandar una cartilla o le va a mandar un programa de televisión y la mamá y el chico lo van a interpretar. En los barrios pobres, que en Santa Fe son ahora alrededor del 30-35% de pobreza, no saben interpretar las cartillas, no saben interpretar las plataformas. Hay que crear la figura del tutor, no del maestro, del tutor, que es el intermedio entre la virtualidad y la realidad. Porque es muy interesante que el gobierno y vayan a sacar la ley esta de que todo el mundo viva en una nube de Wi-Fi. Es muy interesante. Pero la realidad es que si no está el instrumento, que es el tutor, entre el Wi-Fi y la persona, es más bien es una ambición de los que no tenemos problemas. Pero entonces eso es lo que nosotros hacemos, y estos 2 convenios apuntan a eso, ¿no es cierto? A tratar de eliminar el problema de la educación virtual, a incorporar los tutores, que es el elemento fundamental para que la gente interprete qué es lo que tiene que estudiar. ¿Y cómo está hoy la situación de la conectividad en los barrios de Santa Fe? Mire, la conectividad es baja, es relativa. Nosotros la tenemos porque el gobierno anterior incluso nos ha hecho una conectividad especial a los Sin Techo en los 12 centros de computación. Pero si no, no hay muchas posibilidades de trabajar. Y además el tema de la conectividad
el tema del internet es que hay muchos chicos de la primaria que la maestra le dice, lee en YouTube el cuentito tanto, pero el crédito de los celulares con lo que puede trabajar se le acaba enseguida. Entonces es un problema difícil que se ha puesto de manifiesto fundamentalmente en esta época de donde la pandemia ha hecho que los chicos no tengan la maestra. Antes los problemas los absorbía o no la maestra. Pero ahora, al entrar en la casa, el problema es de la casa y de nosotros que estamos en la educación de los más pobres, ¿no? Hacía referencia a dos grandes ejes para trabajar, educación y también alimentación, nutrición de los chicos. ¿El hambre ha atravesado también la pandemia en los barrios? Mire, el hambre durante el inicio de la pandemia y hasta hace un mes más o menos, hay que decir, con la inyección de los bolsones provinciales, con la tarjeta alimentaria, con la asignación universal por hijo, que se daban todo en simultáneo, y con el IFE, no había problema de alimentación. A mí me hablaban las chicas, las mamás, ¿dónde está? Estoy en el supermercado haciendo compras. ¿Qué pasa? En este país, como siempre, el que se lleva el resto es la inflación. La tarjeta alimentaria está en 4.000 pesos desde febrero. 4 y 6.000 pesos. Desde febrero, se imagina lo que sea la inflación de ahora. El IFE de los 7 meses desde que salió se pagó solo 3 veces. Está esperando ahora la gente desesperada que salga el IFE. Si me escuchan los funcionarios políticos, gobernantes, saquen el IFE. El IFE se incorporó a una situación. ¿Y por qué es necesario? Si bien la gente antes de la pandemia no trabajaba y el IFE, los 10.000 pesos eran fundamental porque no podían tener choripán la gente antes, como esos trabajos se fueron reiniciando y se está reiniciando, para cierto sector de la pobreza, bueno, está trabajando, el IFE no tiene tanto valor como tuvo antes, pero para el indigente, que es el que nosotros atendemos, que nos llega a 18.000 pesos entre los dos mamás para 4 familias, el IFE sigue siendo fundamental. El IFE o el ingreso, esa inyección, es lo que hace saltar de los ingresos que tienen a pasar la barrera de la alimentación. O sea que a lo mejor el IFE no alcanza para todo, porque se dio para 9 millones, pero sí tendría que alcanzar para los 3 millones de indigentes que sí son los que necesitan. Usted habló de un 35% de pobres en Santa Fe. ¿Cuántos indigentes hay? Bueno, nosotros en la indigencia acá están alrededor del 11%. En términos de familia, en Santa Fe ciudad estamos en 6.400 familias más o menos. Multiplíquelo por 4, que es el promedio del INDEC, y le da 30.000 personas en indigencia. Y bueno, la pobreza salta más de 100.000 personas. El límite actual que nosotros estamos midiendo, una familia para no ser indigente tiene que tener un ingreso de 19.500 para comer papá, mamá y 2 chicos. La pobreza se vaya casi a 50.000 pesos. El que no le ingresa 50.000 pesos entre papá y mamá está en la línea de pobreza. ¿Qué pasa con el indigente? 19.500 para comer. Cobran 2 asignaciones, que son más o menos 6.200 pesos. La tarjeta alimentaria, que son, póngale 5.000 pesos en promedio, son 11.000 pesos. Algunas changas del marido y están, no llegan a la barrera de la alimentación. Así que eso es fundamental. El IFE, llámenle el nombre que le llamen. Hay que poner una inyección de saltar la barrera desde los ingresos formales, legales, hasta pasar la barrera de la alimentación. Muchísimas gracias. Bueno, María, me quedo con esto último, ¿no? Los números que advierten una realidad terrible, pero también estos números son de alguna manera para que se conozca la cantidad de gente que está atravesando esta situación y que generen un impacto, ¿no? Pero hay que ir más allá. La vida de cada una de estas personas, de cada una de estas familias, casi 30.000 familias que no tienen para comer y un montón de chicos que no tienen acceso a la educación como tienen otros. Es una realidad que también sucede aquí, en esta ciudad, y no estamos en otro lugar en particular, ni lejano a nosotros, sino a pocas cuadras muchas veces de los bulevares. Y es una realidad terrible que están atravesando. Ni hablar, Anto, es así el resumen que hiciste, una mirada que es verdaderamente cruda en materia social, pero sumamente necesaria. Además, una palabra autorizada de la gente de Los Sin Techo, que hace más de 35 años que están trabajando en Santa Fe con la temática. Muchísimas gracias, Antonella, por este móvil. Hasta el lunes, buen fin de. Gracias a ustedes, hasta el lunes.